Ya, vamos a ver en la unidad 4 lo que tiene que ver con dimensionamiento, sistemas de acotamiento, desintegración de sólidos complejos, sistemas de tolerancias y ajustes y lo que es acabado superficial. Listo, para esto tenemos 2 semanas hasta el 8 de agosto que dan la evaluación. Sería la actividad 5, la que tienen que que presentar de este tema. Como habíamos quedado en la clase anterior, habíamos acordado las fechas. Ya, entonces vamos a revisar la información que tenemos en la plataforma respecto a este tema. Entonces les voy a compartir mi pantalla un segundito. ¿Listo? Vamos al siguiente tema. Actividad 3, 4, actividades 5. La actividad 6 es la evaluación. Vamos a la siguiente unidad, que tiene que ver con lo que es dimensionamiento. Ingresamos a la primera parte. Entonces les he dicho, primero revisamos qué nos dice la norma, después revisamos qué nos dice la teoría que está aquí colgada y según eso trabajamos. La norma es el primer tema que vimos en todo el semestre. Ya, veamos primero lo que nos dice la normativa. Vamos, déjame ver aquí. Ya, capítulo 4, acotación. Que está igualito que la clase. Capítulo 4. Sí, entonces aquí vamos a encontrar las principales características de cómo acotar. Nos vamos a ir luego al AutoCAD a colocar nuestro formato ya listo para impresión. Les voy a enseñar a guardarlo en formato PDF para que lo puedan subir, unir y subir en la plataforma con las actividades. Y ya se tenga una mejor presentación de los deberes. ¿Sí? Ya, entonces, primerito, las reglas principales de la acotación son las que se muestran aquí, ¿sí? Hasta la 418. Estas son como que la guía para que nosotros podamos acotar bien. Entonces, empecemos. Por favor, me ayudan leyendo el ítem y qué es lo que han entendido. Empezamos, señor Álava Félix. Sí, general, el 4.1. Ajá. Dice, todas las dimensiones necesarias para definir el lado de la pieza representada deben indicarse directamente en el dibujo y aparecer una sola vez en el mismo. Ya, ¿qué entendió? Señor Álava, ¿qué entendió? O sea que del dibujo hay que buscar el lado final, así que es donde se puede representar una sola vez en el mismo, dice. Una sola vez en el mismo. Ya, entonces aquí algo importante. Una sola vez tienen que aparecer las cotas. Por decirles, el ancho de una pieza solo aparecerá en una de las vistas. Y hay que colocar todas las dimensiones para definir una pieza. Entonces, todas las dimensiones que no nos falten y no hay que repetirlas. Solo una vez. Una sola vez. Ya, segundo, aquí nos dice todas.
Todas. Amy García, por favor. El 4.2. Sí. Las dimensiones deben indicarse en la vista que se muestre más claramente las características revelantes de las piezas. Listo. Cada vez que leen me dicen qué es lo que entendieron, por favor. Que debemos indicar las vistas de cada una de nuestras piezas. Las cotas hay que indicar en la vista que mejor se ven. Sí, entonces las cotas donde no sea confuso, en la vista que mejor se observe, tenemos que colocarla. En la vista que se muestre más claramente. En la vista, palabras clave, claramente. Sí, en la vista que se vea más claramente por decirle, si es una perforación, en la vista que mejor se vea, le empiezo a acotar. Siguiente dice, todas las dimensiones de un dibujo deben indicarse en la misma unidad. En caso contrario, la unidad empleada debe indicarse junto a la dimensión. Señor Barreno, ¿qué entiende? 4.1.3. Señor Barreno. Todas las vistas deben estar en la misma unidad de medida. Ejemplo. En milímetros. Ya. Todo debe estar en la misma unidad, ¿no es cierto? Entonces dice el compañero, si todo está en milímetros, todo va en milímetros. Si, por ejemplo, en todo el plano todo está en milímetros y una perforación es de 1/4 de pulgada, tengo que indicar ahí al lado la unidad. Si es que estoy utilizando entre todo el plano en una misma unidad, necesito especificar una en otra unidad de medida, tengo que escribir al lado, unidad en pulgadas, al lado de la vista en detalle o la vista de proyección. Vamos al siguiente, 4.14, señor Samaniego. Yo le ayudo. Debe emplearse el número mínimo necesario de dimensiones para definir el estado final de la pieza representada. Sin embargo, pueden hacerse excepciones en los casos siguientes. Cuando sea necesario indicar dimensiones aplicadas a etapas intermedias de producción. Cuando se requiere indicar dimensiones auxiliares que, aunque no sean esenciales para la definición del estado final de la pieza, provean información útil y eviten la necesidad de realizar cálculos por operarios o inspectores. Las dimensiones auxiliares nos llevan a indicación de tolerancias y en los casos que se aplican tolerancias generales, las dimensiones auxiliares deben escribirse entre paréntesis. Ya, la 4.1.4. ¿Qué entendí sobre este? Claro. Y la primera parte, lo que nos explica es que cuando se trata de dimensiones, para definirlas, la pieza, para definir la pieza, pues se pueden hacer decisiones cuando aquí dicen las etapas intermedias de producción. Eso no lo entiendo, hijo. Y a ver, vamos viendo. Primera parte, dice, debe emplearse el número mínimo necesario de dimensiones. O sea, las cotas que nosotros coloquemos será el número mínimo de cotas. ¿Sí? Número mínimo de cotas. Como les dije, no repetir. Si ponemos una cota, por ejemplo, aquí, si ponemos esta cota F, después de otra cota F, no vamos a poner la cota que es la suma de las dos, ni cosas así. Es lo que nos dice. Entonces, el número mínimo de cotas sin repetirlas, ¿ya?
Dice que puede hacerse excepciones, por ejemplo, en etapas de producción, en etapas intermedias de producción, puede hacerse una excepción. En este caso, va a ser roscado, entonces aquí sí va a necesitar de varios procesos. Primero, roscado en cilindrado esta distancia. Entonces aquí podría colocarle esta distancia. Sí, porque va para que el operador, la siguiente nos dice, para que no necesiten realizar cálculos. O sea, que el operador no esté sumando y restando o haciendo cualquier operación matemática aquí. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera estas dos cotas, el operador va a estar sumando. ¿Y qué tal si por error se equivoca? Sumando. Entonces aquí yo debería colocar la cota completa porque sé que hasta ahí va a cilindrar. Después tiene que hacer esta muesca aquí, entonces una cota ahí. Eso para el proceso, para evitar que realice cálculos y se equivoque. Ahí esa es una excepción. Nos dice también las medidas, las dimensiones auxiliares, las cotas auxiliares nos llevan indicación de tolerancia, ¿sí? Porque puede ser repetirse la indicación de tolerancias, por ejemplo. Aplicamos tolerancia aquí, tolerancia acá. Aplicar en la suma total, ya no hace falta. Las tolerancias en cada dimensión, en cada cota. Listo, entendido. 4.14. Las auxiliares nos llevan indicación de tolerancias. Entonces, vamos resumiendo. La 4.1.5 nos habíamos quedado. Señor Francisco Gil. 415. Oye. Las dimensiones funcionales, es decir, aquellas que son esenciales para la función de la pieza representada, deben estar indicadas explícitamente en el dibujo y no deben ser deducidas de otras dimensiones obtenidas a partir de la escala del dibujo. O sea, quiere decir que cada dimensión debe ser así prácticamente esencial de cada pieza representada en el dibujo. Y y se debe tener Vamos al primer párrafo, el del dibujo de escala. 4.1.5. Vamos al primer párrafo, ¿ya? Pues leemos el primer párrafo. Dígame cuál es la palabra clave de este párrafo para resaltar. ¿Cuál sería la palabra clave, señor Francisco? Ah, yo pensé que lo he dicho, señor Alo. Que cada dimensión deben estar representadas directamente y específicas. Bueno, gracias. Vamos, siguiente, señor Kevin Inde. En el primer párrafo, ¿cuáles serían las palabras claves que nos ayuden a resumir esto? ¿Qué parte tengo que resaltar para acordarme? Número mínimo ¿cómo es? El número mínimo necesario de dimensiones. ¿Dónde está? Ahí está en el primer párrafo. O la misma unidad. ¿En el 4.1.5 está? ¿O dónde está bien? Arriba en el primer párrafo. 4.1.5. Ah, la palabra clave de aquí. De este párrafo. Dice las dimensiones pieza representada. Ahí dice que deben tener las mismas dimensiones igual.
a partir de una escala y que no deben ser reducidas, Deducidas. deducidas. Ya, bueno, aquí las palabras claves son dimensiones funcionales. ¿Cuáles son las dimensiones funcionales? Las que van a trabajar, ensamblarse con otra pieza, las medidas externas, todo. No deben ser deducidas. Sí, eso sería lo más importante de este párrafo. Sí, tienen que ser escritas y no tienen que ser deducidas de otros lados. Entonces, no es que en este caso, dimensiones funcionales, la rosca es una dimensión funcional. Yo no voy a dejar que esté sumando ni restando cotas para saber cuánto mide la rosca. ¿Sí? Vamos a las letras acá abajo. En letras F están las dimensiones funcionales. NF, dimensiones no funcionales. Y las dimensiones auxiliares, que solo son complementarias, de ayuda, de información, pero no necesitan medidas de tolerancia. Sí, listo. Entonces nosotros tenemos aquí lo que sería las dimensiones funcionales. En este caso, de la profundidad de un roscado, de la distancia de cilindrado. No funcionales, este que es el fin de rosca, final de la rosca, que es para que una tuerca no recorra más, fin de rosca. No funcional, acá la cabeza hexagonal, cuánto mida, no nos afecta en el funcionamiento de este ensamble. Sí, está claro eso. Vamos a la siguiente. 4.1.6. Emily Back, por favor. Está, pero no está. Bueno, sigamos más. Aquí está Israel, por favor. La 4.1.6, Ingeno. Sí. Ya. Las dimensiones no funcionales deben ser localizadas de la manera más conveniente para la producción y o inspección. ¿Entendió? Aquí nos quiere decir que debemos ver las dimensiones que no son bien localizadas. Ya, más bien tienen que ser bien localizadas, ¿no es cierto? Ahí, sí. Ya. Al decir localizadas, podemos decir ubicadas de una manera que yo apenas cojo el plano, ya les identifico. Sí, las dimensiones no funcionales. ¿Sí? Esto nos dice que sirve para producción o inspección. ¿Sí? Entonces, para producción o inspección, una pieza cuando es sometida a un trabajo mecánico, como en el torno, pasa después por una revisión técnica. Le revisan las dimensiones, las tolerancias que ésta cumpla. Entonces, eso es importante para ver cómo trabaja, cómo se desempeña. Si es que no cumple con las medidas principales, las auxiliares para verificar las dimensiones, esa pieza se repite o se tiene que corregir. Vamos a la 4.1.7. Señor Quinatoa. Deben especificarse tolerancias para todas las dimensiones que afectan la funcionalidad o intercambiabilidad de la pieza. Cuando no se indica tolerancias, estas quedan definidas por el proceso de producción aplicado. Este es el caso de las tolerancias implícitas. A ver si dice que, o sea, la parte importante aquí sería que
que se debe tomar en cuenta las tolerancias de las dimensiones de las medidas porque pueden afectar la funcionalidad. Hasta funcionalidad sería una de las palabras claves. Ya, entonces, debe especificarse las tolerancias para todas las dimensiones que afecten la funcionalidad. Entonces, nosotros identificamos esas y si no nos dice que tenemos tolerancias implícitas de acuerdo al proceso de producción aplicada. Por ejemplo, si una pieza es cepillada, entonces una tolerancia para cepillado de acuerdo al proceso estaría implícita. Y si no, en todas las dimensiones funcionales tenemos que aplicar tolerancias. Vamos, 4.1.8. Otra vez démosle la oportunidad. Emily Back. No está. Bueno, vamos a la última. Debe emplearse dimensiones normalizadas en todos los casos que sea posible, como por ejemplo, agujeros, roscas, pernos, pasadores, ¿ya? Entonces nos dice dimensiones normalizadas. Por ejemplo, enroscado, nosotros ya tenemos eso bajo normas. Entonces, cuando pongamos una rosca, la acotación sería en función de esa norma. Para pernos, no hace falta que nosotros estemos inventándonos un perno, sino cuáles hay disponibles en el mercado, esos aplicaremos en nuestros diseños, nuestros dibujos. Lo mismo con pasadores, agujeros. Listo. Eso en cuanto a los principios generales de acotación. Ya. De aquí vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Organizador gráfico. Tenemos aquí lo que nos dice elementos de acotación. Acá nos va a explicar cómo acotar lo que está bien y lo que está mal. Sí, esto avanza hasta... Flechas de acota, muy bien. Acotación. Este sí es un tema bien amplio porque es cómo generar el plano prácticamente. Ya, todo el 4.2 van a revisar. 4.2. Acá está 4.3 hasta aquí. 4.2. En los mismos grupos, igual suben a la carpeta de talleres de Drive. Van a sacar la palabra clave y la gráfica o la van a copiar. No quiero que estén leyendo, todos van a activar las cámaras para explicar. Entonces, por ejemplo, elementos de acotación. Nos dice el uso establecido en el dibujo técnico, el término cota. Es el grupo de elementos gráficos numéricos, por medio de los cuales indican dimensiones geométricas. Entonces, por ejemplo, aquí palabras claves para que yo me acuerde, podría ser cota y dimensiones geométricas, ¿ya? Entonces, en dibujo técnico se llama cota y se aplica para indicar las dimensiones geométricas. Sí, entonces así quiero un resumen. Marcan aquí las palabras claves que les permitan a ustedes acordarse. Si nosotros no nos acordamos de estas cosas básicas de dibujo, después vamos a cometer errores en los planos cuando tengamos que acotarlos. Vamos a estar equivocados, ¿sí? Por ejemplo, estos ítems de aquí, de ley tengo que ponerlos. Y vamos a ir sacando así, cada una su palabra clave de la línea, del párrafo, del texto que está ahí, para poder resumir. ¿Sí? Imagínense, son
algunas y no se van a ir acordando de todo, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante un resumen. Cuando ustedes vean la palabra clave, ya se acuerdan. Esto va a estar en la evaluación teórica, entonces que tengan bien claro cómo, para que puedan estudiar más rápido en vez de memorizarse todo esto, revisar todo esto, tengan ya un resumen detallado de lo que sería una acotación. Les armo los grupos para que empiecen a trabajar. Ya que se organicen, voy a entrar a cada grupo a ver cómo están trabajando y continuamos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda antes de mandarle a los grupos? No, ya, gracias. Entonces vamos a armar los grupos, los mismos grupos que estaban. Señor Kevin Quinatoa. Ya se ha quedado solito, se han Dígame. salido sus compañeros. Se han salido sus Ya. compañeros. Ya, Ya no es culpa. ya ni modo ya. Ya, le voy a mover al grupo 1. Entonces solo va a haber 2 grupos hoy. Los demás se han ido de la clase. Ya no es culpa. Ahí está generada una reunión. Hasta que ustedes se organicen, van a tener 20 minutos para organizarse y después de esos 20 minutos continuamos con la clase. La presentación de esto la van a hacer la siguiente clase. Ahorita comparto. Documentos. Ahí sí ven. No sé, no se comparte todavía. Ya, espera, ya ahorita voy a compartir. Google Drive compartiremos. Sí, conectar. No se me abrió y no sé qué pasó. El mío que conecte Google Drive, dice. No vale compartir desde el celular. Qué fácil. De documentos. Yo estoy esperando a que se me cargue no sé qué pasó con la compu y se me está trabando cada rato. Ah, tú estás compartiendo. Simón, el Axel está ya. Ya 4.2. Busca ahí. 4.2. Desde 4.2 dijo.
Es de las cotas. De ahí, a ver, dice el uso establecido del dibujo técnico. A ver, mira cuántos ítems son. Cuenta para ver, para dividirnos. Son como... Hasta el 4.3. Hasta ahí. mm, ¿Cuántos ítems están? Hay 7. cuenta. 7. 7 creo. Es 7 dividiremos para los 3. Pues. Mm, Sí, están 7 mismo. Más parece que está. Más, sí, más está. Más de 7 están. Cuéntale bien para dividir. A ver, está 1. 1. Ya no dejo contar 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11, 11, 11. 11 tengo yo. 11, 11. Hasta ahí nomás. ¿Cuántas están? ¿Cuántas mismos están ahí? En total, todos los ítems. Oye, mijín. Ya va a ver yo. Ay. 4.2, 4.2. Cuando ya me está pasando. La cotación está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 39 están. Sí, 39 está, yo pensé que salió 40 y he contado uno más. Se pedimos unos pares 3, 13, 13 cada uno. Claro. ¿Cuál es el primerito en la primera lista? A ver. Barreno, cógete tus 15 primero. 13 nomás, no 15. Ah, cierto, 3. Con ya. 13 no. Los 13 13 no. primero. Pero no creo que está ahí. Ya, pues me quieren. A ver, tú qué eres. Yo no sé si soy el último. Los mismos. Ah, pues, a ver. Ya, pero el man que coge el barreno que coja las 13 primeras. Claro. ¿Tú qué quieres De coger ahí. las 13 segundas o las 13 últimas? Confirmo. Como sea ahí. Igual lo mismo tenemos que exponer cada quien. Claro. Ya Ah, voy a coger las 13 segundas. dale. Ya mejor seguiremos sacando aparte en un papel para
para ver qué nos toca ya. Simón. No, chucho, ay, qué frío que hace. Averiguaron. Hay que hacer es un resumen, pero o sea, sacar un resumen y de ahí sacar las palabras más esenciales. Pero no sé cuál es el tema. Era algo sobre Coto. Pero, o sea, el tema, no sé cuál es el tema que hay que sacar, porque o sea, de un tema hay que sacar un resumen y sacar las palabras explícitas, algo así creo que era. Y explicar eso. ¿Dónde está ese archivo que estaba ella mostrando?
Ya les envié, es el capítulo 4 de las acotaciones. Ahí revisen y saquen un resumen. Yo también voy a sacar ahorita. Revisen el capítulo 4. Eso estaba haciendo recién. Ya les envié el WhatsApp.
A ver, chicos, ya que están todos aquí. A ver, preguntas de la actividad que tienen que hacer para la siguiente clase. ¿No hay preguntas? Hacemos solo un resumen, no un mapa conceptual, o sea, un resumen así. No. No es un mapa conceptual, no es un resumen. Es de cada ítem sacar la palabra clave y con eso acordarse. Siguiente clase, a ver, les comparto la pantalla. Pues hacemos como estaba haciendo usted, Inge, subrayándole ahí la palabra clave. Exacto. Subrayan, no, o sea, no subrayan, sacan aparte. Ya. Por decirle ahí, 4.2.1. Veamos, les comparto de nuevo mi pantalla. Déjame ver. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Todo esto, todo lo que yo les doy en la clase está en la plataforma. Y les digo, al iniciar les digo, aquí está este archivo, aquí abro. Ya fijárense un poquito más. Este documento es el de, espérenme, marco mi asistencia. Es el de la norma de dibujo técnico, empezamos revisando en la unidad 1. Es del tema 1. Abrí este documento, ya. En la unidad 1. En la unidad 1 estábamos revisando capítulo 4. Capítulo 4, que es lo que tiene que ver con acotación, que está aquí. Perdón, capítulo 4, la acotación. Lo que yo estaba haciendo es marcar la palabra clave. Marcamos la palabra clave. Por ejemplo, solo con ver estas palabras que están resaltadas, yo ya me acuerdo de toda la idea. ¿Sí? Por ejemplo, en la segunda, con que ustedes tengan ahí anotado 4.1.1, por ejemplo. Todas las dimensiones una vez. ¿Ya? Entonces ahí ya me acuerdo. Ya tengo que colocar todas las dimensiones que definan en la figura y solo deben aparecer una vez en el plano. ¿Ya? Entonces con la palabra clave ustedes se acuerdan. La exposición va a ser con las cámaras activadas de todo el grupo que está exponiendo. Empezamos la siguiente clase. Por ejemplo, del 4.1.2 dice dimensiones, vista claramente. Ya, entonces me acuerdo clarito que tiene que hacer acotar las dimensiones en la vista que mejor se vean, que se muestren claramente. ¿Sí? Entonces para eso íbamos resaltando la palabra clave. Lo mismo tienen que hacer ustedes en el 4.2.1. Sí, por ejemplo, en este 4.2.1.1. Esto ponen para no olvidarnos de dónde sacar. La palabra clave de aquí, cota. A la dimensión también se les llama cota. En dibujo mecánico le llamamos cota. Y representa las dimensiones geométricas. Esas serían mis palabras claves. Cota, pueden poner un guión, dimensiones geométricas. Eso sería lo que me ponen ahí. Siguiente aquí en esta. 4.2.1 dice las líneas de cota indican en el dibujo la dimensión que corresponde a una cota y se representan con línea continua fina. Entonces, tal vez esta línea continua fina. ¿Qué más necesito? Línea de cota. Sí, entonces ya línea de cota y línea continua fina, ya me acuerdo todo lo que dice acá. Y tal vez paralela. Saco mi palabra clave. ¿Sí está entendido? Sí. Ya, entonces así, la palabra clave en un resumen aparte. No quiero que aquí pueden irlo resaltando y después copiar aparte. Y a ver, veamos un ejemplo con gráfico. Dice, las líneas de cotas para las medidas de cuerdas se indican en la figura. Bueno, en esta solo sería cuerdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una cuerda?
es la distancia lineal entre un arco. Entonces aquí, así se acota cuerdas. Veamos otro, longitud de arco. Esta demuestra longitud de arco. Longitud de arco se acota de esta forma. O sea, no está complicado. Con resaltar la palabra clave, ustedes ya les viene a la memoria todo el párrafo que está ahí. Esa es la idea para una exposición. Las exposiciones no son lectura, especialmente eso. Entonces, así tendrían la idea más clara. Todas las del 4.2. A lo que llegamos al 4.3 me parece que son 39 ítems o 40. Déjenme ver. A lo que llegan al 4.3, ahí saben que terminaron 4.3. ¿Dónde está? Aquí. Ahí terminaron la actividad. ¿Listo? En esta parte del ítem 4.2 nos explica cómo utilizar las partes de la cota. Entonces acá arriba nos dice, ya, aquí nos dice que la cota tiene estas partes. Esto no vamos a poder resumir, entonces esto copiamos tal cual. Una cota tiene su línea de cota, su línea auxiliar, su flecha, su valor nominal y su tolerancia. Entonces, en la parte de acá abajo nos explica cómo utilizar la línea de cota, 4.2.2. Cómo utilizar la línea auxiliar, 4.2.3. Cómo utilizar la flecha de cota, 4.3.3. Busquemos. 4.3.3. Ya me he pasado 4.3. Hay 4.2.3. 4, 5. Ya se fue muy abajo. Bueno. Vamos, regresemos. Ya. 4.2.3. Líneas auxiliares de cota. Sí, hasta que llegamos al 4.3, que es ya otro tema. Aquí está 4.2.6, tolerancias. Hasta aquí. Con esto es el resumen de lo de acá arriba, les va a hacer entender qué tenemos que acotar y cómo hacerlo bien. Las partes de la línea de cota también cumple algunos formatos específicos ahí, entonces aplicamos eso. Listo, hasta ahí. ¿Entendido ahora sí? Sí. Ya, si no, ya revisan el video. No, mentira, ya. Vámonos ahora. Vamos a terminar de dibujar nuestro formato. Gracias, entendido todo. Ya. Vamos a dibujar nuestro formato en el AutoCAD, pero ya en la plantilla imprimible. Sí, en la plantilla de impresión. Me voy al AutoCAD. Ya. Este sería nuestra figura, nuestro plano. Esto deberíamos imprimir dentro de un formato. Para eso utilizamos lo que es la presentación. En la presentación debería estar el formato, el rotulado, digámoslo así, el membrete y el rotulado. Entonces, esta es una hoja de presentación. Esta le puedo mandar a imprimir como PDF y ya me sale de acuerdo a las dimensiones que tenemos. Sí, entonces ahorita voy a descargar el archivo de alguno de sus deberes. Ese sería el rotulado. Voy a ver si lo han hecho bien. ¿Algún voluntario para buscarle su carpeta que me ha compartido en el Drive? A mí, que a mí. Ya, Inge. Nombre. Quinatoa. Quinatoa. Seguro me compartió bien.
Ya, listo, encontré su carpeta. Quinatoa. ¿Qué era? Ah, ahí está lentito. Quinatoa. Este es de WG, ¿no es cierto? Sí, eso. Guardan, los archivos me suben por favor como PDF, después me dicen, usted me ha editado cualquier cosa, ¿no? Si quieren suban como Word y como PDF para que no tener ese inconveniente luego. A ver. Aprovechemos para ver cómo está el deber y darles algunas correcciones para que puedan hacer lo demás luego bien. Guardar archivo. Esperemos que se haya descargado. Vamos a abrir. En descargas. Ay, ¿dónde está descargas? Disco C. Descargas. No aparece lo suyo todavía. Aquí está. Ya, entonces revisemos cómo está la actividad del deber. Ya, el formato les pedí que por favor pongan ya el del Natalia Vaca. Primer deber les paso. Instituto Natalia Vaca. Aquí lo que está resaltado, ustedes tienen que borrar el resaltado y cambiar el número que corresponde. Y nos dice que este es el de plegado de láminas. Cuiden la ortografía. Esto debería haber borrado. Y aplicarlo acá abajo. Dios mío. Hacemos con H y con C, mire. Bueno. Dice, vamos a ver. Ya me arden los ojos solo de ver eso. A ver, chicos. Dice primero, el objetivo, doblar los formatos para que nos queden de un tamaño igual al formato y colocarlo correctamente en una carpeta. Bueno, aquí le faltó solo según la norma de dibujo mecánico. Ya, dice aprender a realizar los pliegues correctamente de la lámina de cada formato establecido en la norma utilizando las medidas que corresponden. Bueno, introducción. La lámina debe plegarse de modo que la rotulación quede divisible en la parte anterior. Este proceso se utiliza para que podamos tener un plano transformado en A4 y así podamos ver. Sí, muy bien. Hasta ahí está bien. Hacemos el primer doblez a 210 en la parte, marcamos. Ya. ¿Qué decía acá arriba? Utilizar normas APA. En las normas APA les pide que cada imagen, ¿qué es esta imagen, señor Quinato? Del plegado, o sea, el Figura primer... 1. Que el paso a paso era, ¿no es cierto? Primer doblez, por ejemplo. Primer doblez. Eso dice la
Las normas APA, que cada figura tenga su pie de figura, su nombre. Primer doblez, o sea, ¿qué iban haciendo en el paso a paso? Acá se dobla la pestaña, aquí figura 2, paso 2, paso 3 o lo que sea. Sí, de ahí cómo le ha quedado, parece que está bien. Parte superior nos queda en el formato 4. Ya. Formato A1. Doblamos 190 en el área del jaquetín, procuramos que quede correctamente vertical. Volvemos a realizar otro a la misma distancia. Sí, o sea, los pasos están bien. Un poquito basarnos en la norma. Para llenar esto. Ya veo que sí está bien, solo que hay unos horrores de faltas ortográficas. Bibliografía. Ay, Rodríguez con Z. Ya. Normas APA. Muy bien. Y la firma. Ya. Sí está bien. Le falta cambiar el formato a Natalia Vaca. Manejarse el mismo tamaño de letra en todo. Por ejemplo, aquí ha puesto una. Acá pone unas gigantes. Acá pone otras chiquitas. Sí, para esto parece recopilación de varios compañeros. No sé, digo lo que veo, nada más. Hasta acá, la actividad 2. Ay, perdón, es la misma, ya. Revisado. Ya tienen una idea de cómo reviso los deberes, ¿no? Ese está para un 6. Menos. Deme viendo uno mío, Inge. Nombre, Inde Kevin. India. Ese de Pero, o sea, yo solo subo ahí los... Ahí está un PDF, Inge. aquí Porque está el PDF. solo subo los archivos que dijo que hay que hacer en AutoCAD. Ya. Ah, ya, aquí le he puesto, sí, por Dios, por favor, cambien el formato a Natalia Vaca, el fondo de la hoja. Dice aprender a hacer los diferentes plegados de los formatos, elaborar respectivos plegados de todos los formatos. Le falta un poquito, de acuerdo a la normativa INE. Sí, sí, ya. El objetivo se establece con verbo más objeto más un propósito más una calidad. Entonces, verbo, elaborar. ¿Qué objeto? Plegados de los formatos. ¿Para qué nos falta? Un para qué. ¿Para qué? Y calidad puede ser según la norma INE. ¿Sí? Entonces, elaborar los respectivos plegados de los formatos para poderlos archivar en la carpeta, como decía el compañero, de acuerdo a las indicaciones de la norma INE. Ese sería un objetivo bien planteado. Verbo más objeto más fin más calidad. Vamos al siguiente. Ya un poquito mejorar los objetivos. Introducción, el plegado, formato que se encuentra el rotulado. Ya, de eso nos copiamos, ¿no es cierto? Desarrollo, aquí tiene que ir describiendo el paso a paso. Tiene que poner el paso a paso. Solo ha querido que le bote hablando, señor Vinde. Tiene Es que que no he poner sabido eso, pues Inge. cada foto, sino que yo, ¿qué hago viendo esas fotos? Nada. ¿Qué hizo? Primera foto, ¿qué hizo? La foto. ¿Qué está en el siguiente proceso? La foto. ¿Sí? El pie de página de la foto, la descripción y abajo el pie de la figura 1, tal cosa. Figura 2, figura 3. Ya, más o menos. Ya. Veamos. Bueno, vamos al AutoCAD a explicarles lo siguiente. Están viendo toda mi pantalla, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el del compañero que ha dibujado el formato A4 y que vemos que le falta. Está incompleto.
¿Qué le falta en este formato, en este margen, en este rótulo? ¿Qué le falta? Pregunta a todos. ¿Qué le falta al compañero? Aquí le faltan las divisiones. Aquí lleva divisiones por letras y por números. Aquí y acá arriba lleva divisiones. Ah, ya, o sea, eso yo no sé si recuerda que le pregunté por chat si hacíamos las divisiones de las letras y los números y, Y le y o puse sea, que sí. y, o sea, pero yo pensé que me afirmó que no haga porque yo le dije que así es que no hacemos eso y me dijo que sí, era como que me afirmó, entonces no le entendí bien. Por eso no le hice las... En la próxima, si no nos entendemos, mande un audio para que se explique mejor la pregunta y poder explicar mejor la respuesta. Ya, digamos, completamos este formato con las líneas de letras y números que nos faltan aquí a los costados, ¿ya? Este sería nuestra plantilla para colocarnos en nuestro plano para imprimir. Aquí le ha faltado el escudo. Y así sigo rebajando. En aprobado también va mi nombre. Ya, entonces sigo rebajando, ¿no es cierto? Cada cosita que no he puesto, sigan ahí descontando. Vamos a copiarnos este formato a la presentación. Entonces, atiendan el procedimiento. En presentación nos sale un formato en lo que sería horizontal, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar. Entonces, para eso, clic derecho, administrar configuraciones de página. Ya, aquí vamos a crear una nueva presentación donde le vamos a decir que nuestra hoja vamos a imprimir vertical, qué tamaño va a ser. Entonces vamos a poner nueva o modificar. Vamos a modificar. Si ponemos nueva se creará otra hoja. Seleccionamos ya nuestra impresora. Como les digo, vamos a imprimir a PDF, a guardar a PDF para de ahí imprimir desde cualquier computadora que no tenga AutoCAD. Entonces, primerito guardar a PDF. Listo. Nos dice tamaño A4, escala 1:1, unidades en milímetros. Quiero que sea vertical. Es como configurar para imprimir. Vista preliminar, vamos a ponerlo. Ya está en vertical. Solo eso corregimos hasta ahorita. Está en vertical, ¿no es cierto? Hemos visto que está en vertical, están ahí los trazos, aceptar. Cerrar. Ya vemos que se cambió esta de aquí. Ya es un formato en vertical. En este formato nosotros vamos a colocar lo que sería nuestra hoja A4. Esta es nuestra hoja A4, nuestro tamaño A4. Entonces me voy a copiar de acá. Uy. Copio de aquí, control C. Control V. Me dice precisa el punto. Entonces yo a este le voy a pegar en 0, tab 0, enter. Pegado ahí. Ya tengo mi hoja con el formato casi completo, señor. Bueno, casi completo. Una vez que ya le pegué en el punto 00, borro los contornos. Borro todas las líneas que estén externas, las que eran el 210 por 297 en este caso, las que eran el ancho de la hoja en blanco. Listo, tenemos aquí nuestro formato.
Estos que vemos aquí se llaman viewports. Viewports. O no sé, ventanas se ha de llamar aquí en esta versión. Pero acostumbro a utilizar en inglés. Ya, ese es un viewport. ¿Qué sería una ventana? Esta ventana nos sirve para coger lo que está en el modelo, irlo poniendo aquí, en la ubicación que nosotros necesitemos. Entonces, esas ventanas, vamos a colocar una de esquina a esquina de lo que sería nuestro margen. Y ese vamos a aquí ir viendo vista frontal, vista lateral izquierda, vista superior. Acá podemos poner la de sección, dependiendo de lo que nos alcance, ¿ya? Vamos a hacer. Para eso nosotros necesitamos que en la misma hoja, esta hoja de aquí, con el margen, yo me la puedo guardar para utilizar siempre. Esta hoja va a quedar aquí por defecto. Sí, esa sería el objetivo, que no tengo que estar yo repite cada clase esa parte. Regresando al modelo, aquí en el modelo va a estar todos los dibujos que yo tenga, pero lo que quiero imprimir, voy a tener acá organizadito lo que quiero imprimir. Entonces me voy a copiar del plano de vistas que estábamos haciendo hace rato. Me voy a copiar el modelo. Me voy a copiar esto allá. No es lo mismo que copiarse de un compañero, ¿no es cierto? Voy a copiarme esto por acá. Pongámosle para no estar perdidos por aquí. Listo. En mi presentación que estoy acomodando las cosas, ya aparece aquí. Esto ya está con una escala, fíjense. Esa escala es la que yo debería controlar. Me parece que está aquí. Escala de la ventana gráfica. Eso ha sido. Viewports, ventana gráfica. Vamos aquí. Escala quiero que sea 1:1. Escala 1:1. Y ahora, ¿dónde se me fue el dibujo? Aquí está, ya. Doble clic acá afuera, se desactiva. Voy a ir colocando. Entonces, en la que les dice, en una de las actividades les dice colocar en el formato, desarrollar la figura y colocar en el formato. Entonces, en esa ya saben qué es lo que tienen que hacer. Lo colocamos acá. Listo, vamos agregando las vistas de ventanas, como decía. En este caso nos dice ventana gráfica. ¿Sí? La ventana gráfica de las vistas, como nosotros vamos a ir ordenando. Entonces voy a copiarme esto. Voy a colocarle acá. Por eso les decía, doble clic y estoy dentro del gráfico. Me he cambiado acá. Sí, o puedo hacer una sola de todo. Claro que puedo. Entonces, por ejemplo, aquí. Depende cómo dibujé en el otro lado, ¿no es cierto? Cómo dibujé en mi modelo. Hasta ahí estamos bien. Tendría que centrarle un poquito para acá. ¿Listo? 2 clics, entro, 2 clics, salgo de esa gráfica. Listo, hasta ahí está todo chévere. Solo la sección AA no me alcanza todavía. Sí, esa sección, miren, está aquí. Pero no cabe dentro de mi forma. Esa tengo que sacarla en otra vista. Le recorto un poquitín para acá. Esa tendría que colocarla en otra ventana. Entonces me puedo copiar y pegar la ventana. Control C, Control V. Por aquí. Achicarle mi nueva ventana. ¿Dónde está?
Doble clic, estoy adentro y jalo mi vista de sección. ¿Dónde yo ubico la vista de sección? Prácticamente, digamos, no nos afecta en una vista de sección. Con que esté dentro del formato, no afecta nuestro dibujo. Voy a checar este por acá para ponerle más arriba. Mover, desplazar aquí. Ya. Lo cierto es que las vistas tienen que estar alineadas. Ah, aquí ya se ve la de acá. Desplazar. Voy a mover de aquí para acá. Listo, ahí está la sección AA. Así se ve en la hoja. Me voy a poner en lo que sería ya para guardar, como dice en la actividad, no recuerdo cuál, Control P. Seguir, ya. Está en PDF, voy a vista preliminar. Así se me va a guardar como PDF. Sí, nos falta corregir que las ventanas gráficas no tengan su trazo. El contorno de la ventana gráfica. Sí, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ya, me imagino que luego han de revisar el video. Con clic derecho, en color de la capa, vamos a ponerle que sea blanco. Revisemos otra vez. Recuerden, esas líneas no tienen que salir, sino tienen que ser invisibles. Las del contorno de la vista. Esas tenemos que cambiarle. Escape. Ese ahí ya podría yo guardar como un PDF. Está lista. Cambiémosle de color a ver qué sucede. Sí, tendríamos que ponerle en color blanco para que no lo imprima. Entonces, esta sería cómo colocar nosotros dentro del plano las vistas que necesitamos. Entonces, normalmente no nos hubiera alcanzado, digamos, cómo estaban distribuidas las vistas. Pero aquí con las ventanas ya podemos hacerlo. Voy a hacerle esta que sea por capa, seleccionar color, el blanco. Sigue saliendo en negro. Cambiamos el color. Nos vamos a ver en nuestra impresión. Control P, seguir utilizando. Vista preliminar. Sí, poniéndole blanco, esto ya no debería mostrarse el contorno de las ventanas gráficas. Y este finalmente le guardamos como PDF. Guardamos plano. Y se va a abrir como un PDF. Ya no vamos a... No se han encontrado errores. Vamos a buscar en nuestros archivos, en documentos, dibujo mecánico, plano 2. Este sería nuestro formato. Ojo que nos falta completar bien el
El contorno, ¿no? El rotulado. Guardando como PDF nos aseguramos que la escala va a ser la misma a la que dibujamos. La siguiente clase tengan listo hasta aquí y vamos a empezar lo que es acotación. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Cualquier duda, háganla en el chat en grupo. Sí, si necesitan tutorías, refuerzos, pueden unirse con el grupo de la tarde o pueden solicitarme una tutoría en otro horario. Sí, ahí nos podríamos estar conversando, repasando lo que ustedes no han entendido de la clase. Gracias, chicos. Esto sería todo por hoy. Inge, Dígame. y, disculpe, Inge, ya no puedo, o sea, ponerle los numeritos y eso en el trabajo que ya le había enviado al Drive. Complétele nomás, complétele. Voy a abrirles las actividades para que cambien esas cosas, esos pequeños detalles. Ya conversamos, a ver, hasta el viernes sería que les voy a cambiar habilitar de nuevo la actividad para que suban. Logo, Natalia Vaca. Ya vieron cómo reviso el deber, corrijan, háganlo bien. Sí, Bien, Ya, Inge, muchas gracias. ok. Nos vemos la siguiente clase, pasen bien, cuídense. gracias, Inge. Hasta luego, chicos. Dale ahí.